Imagina un jinete sombrío, montado en un caballo negro como la noche más oscura, sosteniendo una balanza en sus manos. Su voz resuena por los cielos, anunciando precios absurdos por alimentos básicos, mientras productos de lujo permanecen intactos. Este es el tercer jinete del Apocalipsis, el heraldo del hambre, de la escasez y de la desigualdad extrema que asola la humanidad. Hoy vamos a desvelar los misterios detrás de esta figura apocalíptica, que tal vez sea la más cruel de todas. ¿Por qué? Porque mientras la guerra mata rápidamente y la muerte es inevitable, el hambre tortura lentamente, día tras día, robando la dignidad humana antes de robar la vida. Prepárate para un viaje que abrirá tus ojos a realidades que muchos prefieren no ver. Continuando nuestra serie sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, llegamos al tercer sello. Si seguiste nuestros videos anteriores, ya conociste al jinete del caballo blanco, símbolo de la conquista, y al jinete del caballo rojo, que trajo guerra y derramamiento de sangre. Ahora, como consecuencia natural de estos eventos, surge el tercer jinete, montado en su caballo negro. Vamos al texto sagrado. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré, y ante mí había un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano. Entonces oí lo que parecía ser una voz entre los 4 seres vivientes, diciendo: «1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino». Estas palabras pueden parecer simples a primera vista, pero llevan un peso de significado que es absolutamente devastador. Cada elemento de esta visión fue cuidadosamente elegido para transmitir un mensaje profundo sobre el sufrimiento humano. Comencemos por el color del caballo, negro. El negro siempre ha sido asociado a la muerte, a la tristeza, al luto y a la oscuridad. Pero en el contexto agrícola del mundo antiguo, el negro también representaba la tierra quemada, los campos arrasados por la sequía o por la guerra, la ausencia de cosecha. Era el color de la tierra que ya no produce más, que ya no sustenta más la vida. El contraste con el caballo blanco de la conquista y el caballo rojo de la guerra es gritante. Si el blanco representa el brillo de la victoria y el rojo el fuego del conflicto, el negro representa el vacío que queda después, la oscuridad de la privación. Ahora, la balanza en las manos del jinete. En el mundo antiguo, la balanza era usada principalmente para pesar alimentos, especialmente granos. Era el instrumento de los mercaderes, de los comerciantes que determinaban cuánto recibiría cada persona a cambio de su dinero. Pero aquí la balanza gana un significado siniestro. Representa el racionamiento extremo, la necesidad de pesar cuidadosamente cada porción de comida porque no hay suficiente para todos. Representa también la desigualdad, pues quien controla la balanza, controla quién come y quién pasa hambre. Algunos estudiosos señalan que la balanza también simboliza la justicia divina, el juicio que pesa las acciones de la humanidad. En este contexto, el hambre sería una consecuencia natural de las elecciones humanas, de la codicia, de la guerra, de la destrucción de los recursos naturales. La balanza entonces no solo distribuye la escasez, sino que también pesa la culpa. Y entonces viene la proclamación más chocante de todas: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario. Para entender el horror de estas palabras, necesitamos contextualizar. 1 denario era el salario de un día entero de trabajo para un trabajador común en la época romana. Un día entero de trabajo arduo, desde el amanecer hasta el atardecer. ¿Y qué compraba ese denario? Solo 1 kilo de trigo suficiente para alimentar a una persona por un día, o 3 kilos de cebada, un grano inferior, generalmente usado para alimentar animales. Piensa en lo que esto significa. Un hombre trabaja el día entero y consigue apenas lo suficiente para alimentarse a sí mismo, nada más. Si tiene una familia, esposa e hijos, tendrá que elegir: ¿quién come hoy? O todos comen apenas lo suficiente para no morir, prolongando la agonía. Y la cebada, mencionada como alternativa, era considerada comida de pobres, de esclavos, algo degradante para el consumo humano.
La profecía describe una situación donde las personas son forzadas a renunciar a su dignidad solo para sobrevivir un día más. Los historiadores calculan que estos precios representan una inflación de aproximadamente 10 a 12 veces el valor normal de los granos. Es una hiperinflación catastrófica, el tipo de colapso económico que destruye sociedades enteras. Y no estamos hablando de productos de lujo, sino de alimentos básicos, esenciales para la supervivencia. Pero la profecía no termina ahí. Hay una frase final que muchos consideran aún más perturbadora. Y no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa esto? ¿Por qué en medio de un hambre devastadora, algunos productos son preservados? La respuesta revela una verdad cruel sobre la naturaleza humana y las estructuras sociales. El aceite y el vino eran en el mundo antiguo productos de lujo, consumidos principalmente por las clases más pudientes. Mientras el trigo y la cebada eran esenciales para la supervivencia de todos, el aceite y el vino representaban confort, placer, estatus. La orden de no dañar estos productos revela una realidad terrible. Aún en medio del hambre más devastadora, las desigualdades sociales persisten. Los ricos continúan teniendo acceso a sus lujos, mientras los pobres luchan desesperadamente por un pedazo de pan. Esto crea una imagen de sociedad profundamente injusta, donde el hambre no afecta a todos por igual. No es una escasez universal, sino una escasez selectiva. Hay comida suficiente, pero es distribuida de manera tan desigual que muchos mueren de hambre mientras otros desperdician. Esta es tal vez la crítica social más afilada del Apocalipsis, la condenación de un sistema donde la abundancia y la miseria coexisten, separados apenas por muros de privilegio y poder. A lo largo de la historia, diferentes corrientes teológicas han interpretado al tercer jinete de formas variadas. La interpretación preterista, que busca aplicar las profecías a eventos ya ocurridos, señala las varias hambres que asolaron el Imperio Romano en el primer siglo. Hay registros de hambres severas durante los reinados de Claudio y Domiciano, donde los precios de los granos se dispararon y multitudes murieron de inanición en las calles de Roma. Estas crisis fueron muchas veces resultado de guerras, mala administración y desastres naturales, exactamente la secuencia que vemos en los jinetes del Apocalipsis. La interpretación historicista ve al caballo negro como representación de las varias crisis económicas y periodos de hambre que marcaron la historia de la cristiandad. Las hambres medievales, la peste negra que diezmó a un tercio de Europa, las grandes hambres de Irlanda y de Ucrania. Cada época tuvo su encuentro con el jinete negro. Cada generación conoció el sonido siniestro de la balanza pesando raciones cada vez menores. La interpretación futurista, popular entre muchos cristianos evangélicos, entiende que lo peor aún está por venir. Durante la Gran Tribulación, dicen estos estudiosos, habrá una crisis alimentaria global sin precedentes, con la población mundial superando los 8 millones de personas, los cambios climáticos afectando la agricultura y conflictos internacionales interrumpiendo cadenas de suministros. No es difícil imaginar un escenario donde el tercer jinete galopa sobre la tierra. Y está la interpretación simbólica, que ve al jinete negro no como un evento específico, sino como un principio constante de la existencia humana caída. El hambre espiritual, la escasez de justicia, la distribución desigual no solo de alimentos, sino también de oportunidades, dignidad y esperanza. En esta visión, el tercer jinete cabalga todos los días, en todas las sociedades donde algunos tienen demasiado, mientras otros no tienen nada. La historia de la humanidad está trágicamente repleta de ejemplos que parecen tomados directamente de esta profecía. La gran hambruna de China, entre 1959 y 1961, mató entre 15 y 45 millones de personas. Fue causada no por falta de recursos naturales, sino por políticas desastrosas y mala gestión gubernamental. Mientras millones morían de hambre en el campo, los graneros de las ciudades permanecían llenos. El aceite y el vino no fueron dañados, por así decirlo. El hambre de Bengala en 1943 mató a más de 3 millones de personas, no porque no había comida, sino porque la comida fue desviada para alimentar a las tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, un hambre creada no por la escasez absoluta, sino por la distribución injusta.
El historiador y economista Amartya Sen, ganador del Nobel, demostró que prácticamente todas las grandes hambres de la era moderna fueron causadas no por la falta de alimentos, sino por la falta de acceso a los alimentos. Las personas morían de hambre no porque el mundo no tenía comida, sino porque ellas no podían pagar por ella. La balanza del tercer jinete estaba en operación. ¿Y hoy? Vivimos en un mundo donde producimos alimentos suficientes para alimentar a 10.000 millones de personas, pero casi 800 millones sufren de desnutrición crónica. Desperdiciamos un tercio de toda la comida producida globalmente, mientras niños mueren de hambre cada pocos segundos. Los precios de los alimentos básicos fluctúan en los mercados de commodities como si fueran acciones de empresas, subiendo y bajando según la especulación financiera, no según la necesidad humana. Y sí, los productos de lujo continúan abundantes para quien puede pagar. El aceite y el vino no son dañados. Pero como en el caso del segundo jinete, sería limitante ver al tercer jinete solo en términos literales de hambre física. Hay una dimensión espiritual profunda en esta profecía que no podemos ignorar. El profeta Amós habló de otro tipo de hambre. Vendrán días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Esta es la hambre espiritual, la escasez de verdad, de sentido, de propósito. Vivimos en una era de abundancia material sin precedentes, al menos en el mundo desarrollado. Y aún así hay un hambre creciente de significado, de conexión genuina, de esperanza. Las personas tienen pan para el cuerpo, pero hambre en el alma. Las tasas de depresión, ansiedad y suicidio continúan subiendo incluso en las sociedades más ricas. ¿No es esta la balanza del tercer jinete pesando no los granos, sino la satisfacción humana y encontrándola terriblemente escasa? Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Hay un hambre que es santa, un hambre que impulsa la búsqueda de lo que es verdadero y bueno. Pero el tercer jinete trae otro tipo de hambre, el hambre que deshumaniza, que fuerza a las personas a comprometer sus valores solo para sobrevivir, que crea desesperanza en vez de esperanza. El tercer jinete no aparece aisladamente en la secuencia apocalíptica. Es la consecuencia natural de lo que vino antes y el presagio de lo que vendrá después. Primero viene la conquista, después la guerra, entonces el hambre. Es una progresión lógica e inevitable. Las guerras destruyen campos, matan agricultores, interrumpen el comercio. El hambre es siempre hija de la guerra. Y el hambre, a su vez, prepara el terreno para el cuarto jinete, la muerte. Pero hay algo más sutil ocurriendo aquí. La secuencia de los jinetes no es solo una serie de catástrofes desconectadas. Trabajan juntos, cada uno amplificando el efecto de los otros. La conquista crea las condiciones para la guerra. La guerra crea las condiciones para el hambre. Y el hambre debilita a las poblaciones, haciéndolas vulnerables a la enfermedad y a la muerte. Es un ciclo vicioso, una espiral descendente de destrucción humana. Y en el centro de todo esto está la cuestión de la elección humana. Los jinetes son liberados cuando los sellos son abiertos, sí, pero las condiciones que ellos explotan son creadas por la humanidad. La codicia que acumula recursos mientras otros pasan necesidad, la violencia que destruye en vez de construir, la indiferencia que mira el sufrimiento de otros y desvía la mirada. El tercer jinete cabalga sobre estas elecciones. Pero así como en los jinetes anteriores, también hay un mensaje de esperanza tejido a través del juicio. El Apocalipsis no es solo destrucción, es revelación. Revela no solo lo que está mal con el mundo, sino que también señala cómo deberían ser las cosas. La balanza del tercer jinete juzga sistemas injustos, pero también señala la necesidad de verdadera justicia. En la Nueva Jerusalén, descrita al final del Apocalipsis, está el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanación de las naciones y que produce 12 tipos de frutos, uno para cada mes. Es una imagen de abundancia perpetua, de nutrición que nunca falta, de satisfacción completa. No hay balanza allí porque no hay escasez, no hay hambre porque hay provisión infinita. Es la visión de cómo podrían ser las cosas, de cómo serán las cosas cuando Dios restaure completamente la creación. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aplicamos estas verdades antiguas a nuestras vidas hoy?
Primero, necesitamos reconocer que el hambre no es inevitable. No es un desastre natural más allá del control humano. Es, en la mayoría de las veces, el resultado de sistemas injustos, de prioridades distorsionadas, de elecciones egoístas. Y si el hambre es creada por elecciones humanas, entonces puede ser resuelta por elecciones humanas diferentes. Esto nos llama a ser agentes de cambio. No podemos abrir los sellos del Apocalipsis, ni controlar cuándo los jinetes cabalgan, pero podemos elegir no contribuir a las condiciones que ellos explotan. Podemos elegir generosidad en vez de acumulación. Podemos elegir justicia en vez de explotación. Podemos ver y responder al sufrimiento de otros en vez de proteger nuestro aceite y vino mientras otros pasan hambre. Hay también un llamado a la conciencia. ¿Cuántas veces participamos de sistemas de injusticia sin siquiera percibir? ¿Cuántas veces nuestra abundancia viene a costa de la escasez de otros? ¿Cuántas veces sostenemos la balanza y pesamos a nuestro propio favor? El mensaje del tercer jinete nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestros propios privilegios, nuestras propias contribuciones a la desigualdad. Y hay un llamado a la preparación, no solo material, sino espiritual. Si tiempos difíciles están por venir, ¿cómo permaneceremos fieles? ¿Cómo mantendremos nuestra compasión y generosidad cuando nosotros mismos enfrentemos escasez? ¿Cómo continuaremos confiando en Dios cuando la balanza pese contra nosotros? Estas no son cuestiones teóricas, son preparaciones necesarias para una fe que permanece firme incluso cuando el caballo negro galopa. El tercer jinete del Apocalipsis permanece como uno de los símbolos más poderosos de la injusticia humana y del sufrimiento que causa. Un jinete sombrío en su caballo negro, sosteniendo una balanza que pesa no solo granos, sino destinos humanos, anunciando precios que nadie puede pagar, protegiendo lujos mientras multitudes perecen. Es una imagen que debería perseguirnos, que debería incomodarnos, que debería impulsarnos a la acción. Pero es también una imagen que nos recuerda que Dios ve. Él ve la injusticia. Él oye el llanto de los hambrientos. Él pesa todo en su propia balanza de justicia perfecta. Y aunque puede permitir que los jinetes cabalguen por un tiempo, para propósitos que pueden estar más allá de nuestra comprensión completa, no los dejará cabalgar por siempre. Hay un día viniendo cuando toda lágrima será enjugada, cuando no habrá más hambre, cuando la balanza será rota porque ya no habrá necesidad de ella. Es la visión de cómo podrían ser las cosas, de cómo serán las cosas cuando Dios restaure completamente la creación. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aplicamos estas verdades antiguas a nuestras vidas hoy? Primero, necesitamos reconocer que el hambre no es inevitable. No es un desastre natural más allá del control humano. Es, en la mayoría de las veces, el resultado de sistemas injustos, de prioridades distorsionadas, de elecciones egoístas. Y si el hambre es creada por elecciones humanas, entonces puede ser resuelta por elecciones humanas diferentes. Esto nos llama a ser agentes de cambio. No podemos abrir los sellos del Apocalipsis ni controlar cuando los jinetes cabalgan, pero podemos elegir no contribuir a las condiciones que ellos explotan. Podemos elegir generosidad en vez de acumulación. Podemos elegir justicia en vez de explotación. Podemos ver y responder al sufrimiento de otros en vez de proteger nuestro aceite y vino mientras ellos perecen. Hay también un llamado a la conciencia. ¿Cuántas veces participamos de sistemas de injusticia sin siquiera percibir? ¿Cuántas veces nuestra abundancia viene a costa de la escasez de otros? ¿Cuántas veces sostenemos la balanza y pesamos a nuestro propio favor? El mensaje del tercer jinete nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestros propios privilegios, nuestras propias contribuciones a la desigualdad. Y hay un llamado a la preparación, no solo material, sino espiritual. Si tiempos difíciles están por venir, ¿cómo permaneceremos fieles? ¿Cómo mantendremos nuestra compasión y generosidad cuando nosotros mismos enfrentemos escasez? ¿Cómo continuaremos confiando en Dios cuando la balanza pese contra nosotros? Estas no son cuestiones teóricas, son preparaciones necesarias para una fe que permanece firme incluso cuando el caballo negro galopa. El tercer jinete del Apocalipsis permanece como uno de los símbolos más poderosos de la injusticia humana y del sufrimiento que causa. Un jinete sombrío en su caballo negro,
sosteniendo una balanza que pesa no solo granos, sino destinos humanos, anunciando precios que nadie puede pagar, protegiendo lujos mientras multitudes perecen. Es una imagen que debería perseguirnos, que debería incomodarnos, que debería impulsarnos a la acción. Pero es también una imagen que nos recuerda que Dios ve. Él ve la injusticia. Él oye el llanto de los hambrientos. Él pesa todo en su propia balanza de justicia perfecta. Y aunque puede permitir que los jinetes cabalguen por un tiempo, para propósitos que pueden estar más allá de nuestra comprensión completa, no los dejará cabalgar por siempre. Hay un día viniendo, cuando toda lágrima será enjugada, cuando no habrá más hambre, cuando la balanza será rota porque ya no habrá necesidad de ella. Hasta que ese día llegue, vivimos en esta tensión entre el ya y el todavía no, entre el reino que Cristo inauguró y el reino que aún será plenamente establecido. Y en esa tensión somos llamados a vivir diferente, a crear bolsones de justicia en medio de la injusticia, a alimentar a los hambrientos incluso cuando el jinete negro cabalga, a compartir nuestro aceite y vino en vez de protegerlos. Mientras miramos al mundo hoy, con sus crisis alimentarias, sus inequidades crecientes, sus sistemas que privilegian el lucro sobre las personas, es imposible no ver la sombra del caballo negro. Tal vez el jinete ya esté entre nosotros, tal vez nunca haya realmente partido, o tal vez lo peor aún está por venir. Pero independientemente de dónde estamos en la línea del tiempo apocalíptica, nuestra respuesta debe ser la misma: compasión activa, justicia valiente, generosidad radical. Porque al final, cuando los jinetes hayan terminado su cabalgada, cuando los sellos hayan sido todos abiertos, cuando el Cordero que los abrió haya establecido su reino eterno, lo único que importará es cómo respondimos. ¿Fuimos la balanza que pesó justa o injustamente? ¿Compartimos nuestro pan o lo guardamos? ¿Vimos el hambre de otros y nos movimos con compasión o protegimos nuestro aceite y vino mientras perecían? Estas son las cuestiones que el tercer jinete nos fuerza a enfrentar. Y son cuestiones urgentes, no solo para algún futuro apocalíptico distante, sino para hoy, para ahora, para cada elección que hacemos sobre cómo vivimos en este mundo quebrado y hambriento. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Déjenos comentarios. ¿Cómo ves al tercer jinete manifestándose en el mundo hoy? ¿Qué podemos hacer individual y colectivamente para crear un mundo más justo donde todos tengan acceso al pan de cada día? Si este video te hizo pensar, dale like, comparte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y recuerda, en un mundo donde el jinete negro cabalga, cada acto de generosidad es un acto de resistencia. Cada gesto de compasión es una declaración de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.